Estimados amigos, buenas tardes. Hoy es 28 de agosto. Estamos nuevamente reunidos para producir este video de la otra campana número 26, bajo el título La guerra Rusia-OTAN, entre paréntesis USA, es decir, Estados Unidos, su continuación nuclear e imbricación con la guerra en Medio Oriente. Como ustedes saben, este título, en la Argentina pareciera que este tema no conmueve mucho ni inquieta a nadie. Yo creo que la gran ignorancia que hay sobre este tema nuclear es el que adormece las conciencias y la inteligencia de los argentinos. Como no saben, como no tienen idea del problema, ni de las consecuencias que implica una guerra nuclear, como la gente se olvidó de esa cuestión, ya pasaron 40 años o 30 años efectivos desde que supuestamente se terminó la Guerra Fría, entonces acá nadie le da importancia, es como si quien oyera llover y no le da mayor atención, ni le presta atención, ni le cae ninguna inquietud en la cabeza para saber qué es ese problema, qué consecuencias gravísimas trae sobre el mundo, qué consecuencias va a traer sobre la nación argentina, porque no la vamos a poder eludir, más si la guerra nuclear es amplia y extendida, no solo porque es raro que caigan acá misiles nucleares en las proximidades de la Argentina, sino porque las consecuencias de la radiación nadie las ve, no se ha recibido educación, ni siquiera los que deberían estar especializados en este tema, que son los sectores militares y de la seguridad nacional, ni siquiera eso saben nada. Nadie sabe nada de eso. Hay una ignorancia supina en el tema. Eso se dejó de estudiar en los institutos militares, va a estudiar, de mencionar y de tener presente como una realidad que fue durante muy poco tiempo que eso estuvo en vigencia, pero después directamente hubo una desconexión total y se desenchufó, y entonces el problema nuclear y la guerra nuclear no era problema de los argentinos. Como no podíamos tener bombas atómicas y no las íbamos a tener y no era permitido tenerlas por nuestra relación ínfima de poder respecto a las grandes potencias, bueno, se la descuidó, tampoco se la estudió pasivamente a ver qué efectos, qué nos podría pasar, qué trastornos graves traería a nuestra población, cómo deberíamos atenuar esos efectos negativos y graves de la radiación. Bueno, no a nadie profundizó nada. Eso se cortó y nunca más se tuvo en cuenta. Ahora más o menos, pero no, a nadie le causa ninguna escozor ni ninguna inquietud y nadie deja de dormir por este problema de la guerra nuclear. Sin embargo, estimados amigos, ustedes ven que yo vengo insistiendo como quien pretende horadar la roca a través de una gota de agua. Claro, las gotas de agua mías son cada 15 días, mucho no se puede insistir porque la audiencia no tiene propensión, ni inquietud, ni interés en saber estas cosas, entonces uno la nombra como para que no se olviden que eso existe. Y, en fin, estamos en esa
vegetando en esa ignorancia permanente, siendo objeto de la historia, y de ninguna manera pretendemos tener una milésima de protagonismo en esta historia de la guerra nuclear. Claro, así como nadie quiere oír de la guerra nuclear, o nadie le interesa, o le parece un entretenimiento vano, tampoco quieren oír, ni interesarse, ni poner el oído, ni investigar, porque sería lo más importante y lo mejor para cada uno de nosotros, respecto al final de los tiempos o los tiempos finales. No hay quórum, no hay interés, acá no nos va a pasar nada, nosotros estamos ajenos a ese problema, salvo el padre Castellani, el padre Membiel y algún otro, 2 o 3 sacerdotes más que yo he conocido, pero me sobran los dedos de la mano, me parece. De una mano, no de las dos. Y entonces eso no se trata, no se estudia, ni desde el punto de vista espiritual, moral, de las consecuencias, ni desde el punto de vista religioso, y por lo tanto no hay ningún sacerdote católico en la actualidad, creo yo, que toque ese tema, porque me da la impresión de que ha sido prohibido en forma secreta, no en forma pública, de que los sacerdotes no toquen ni hagan referencia a esos temas de los tiempos finales o el fin de los tiempos, y mucho menos a la parucía y al apocalipsis. Entonces, eso no existe porque hay ignorancia absoluta, excepto con los pocos sobrevivientes discípulos del padre Castellani y del padre Membiel, que también estamos desapareciendo. Entonces va a haber un momento, dentro de pocos años, que nadie va a saber nada de esto ni habrá oído hablar. Como esto no, así como el diablo no se estudia en los seminarios, me da la impresión de que tampoco se estudia el Apocalipsis, ni en profundidad, ni menos desde la visión que han tenido el padre Castellani y Membiel. Pero bueno, así es la Argentina y así somos los argentinos, unos bichos raros. Este tema yo voy a seguir insistiendo, no con la intensidad que se debe, sino en la medida que se pueda avanzar y que haya un poco de interés y generando un poco de inquietud. Siempre lo vamos a hacer como lo hemos hecho habitualmente cada 15 días, que esta actualización de la situación parcial, tanto nacional como internacional, la hacemos desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. Ahora que está de moda nombrar el nacionalismo en algunos sectores y que ya no es una palabra que ofenda a nadie y que se pueda decir, y se dice con cierta soltura. Había sido que había muchos nacionalistas que yo no sabía que eran nacionalistas en Argentina, pero bueno, son las gratas sorpresas que uno tiene. Claro, son nacionalistas elementales, nacionalistas de nombre, nominalistas, son nominales, nacionalismos nominales, sin sustancia, sin contenido, porque en realidad nadie sabía que eran nacionalistas, ni que hubieran hecho estudios al propósito de eso. Entonces, son de oídas, son de parada, son de postura. Es un nacionalismo light, como todo lo que hay en la Argentina. Todo es light, todo es endeble, todo es así nomás, todo es más o menos, nada es serio, todo es poco serio, todo es poco serio. Y como es poco seria la vida política argentina y los desastres que estamos atravesando en la vida política argentina,
con fenómenos, todos preocupados en a ver cómo arreglan para las elecciones del año próximo, del 2025, en la renovación de diputados. Todos se aprestan a esa gran batalla electoral, cívica, religiosa, porque hay una teología de la democracia, de la votación, de la voluntad del pueblo, toda ese palabrerío vacío de contenido y de burla y que se usa a las personas y especialmente a los menos dotados, los más ignorantes, los menos instruidos, se les llena la cabeza con eslóganes, nada más que con eslóganes, frases vacías que sí tienen una fuerza prohibitiva importante. Usted no puede hablar contra eso, usted no puede poner en duda la majestad del pueblo, la majestad de la voluntad popular. Usted la burla de cualquier forma, pero usted, de hecho, en limpio y claramente no puede hablar. Eso está prohibido y censurado. Bueno, el video pasado, cuando tratamos el camino hacia la Tercera Guerra Mundial y esos esquemas que hicimos, hemos nombrado estos teatros de guerra que más o menos se vislumbran o se pueden pensar. Claro, nadie acá quiere ser extremista, entonces decir que el camino es irreversible es una cosa muy dura, es inaceptable para los pacifistas, para los hombres de buena voluntad, para los hombres de bien. Los hombres de bien no quieren enterarse de que va a haber una guerra, no quieren. Ellos son hombres de paz, son hombres del bien, son criaturas especiales, cuya presencia y su vida nos bendicen a los que estamos a su alrededor. Hay dos teatros o un teatro principal que estarían dados sobre todo en el hemisferio, conformados en el hemisferio norte de la Tierra, y los secundarios, hay una mezcla ahí, porque todavía eso no está bien delimitado. Así que por un lado ustedes ven ahí en amarillo que yo he puesto por un lado Ucrania, Israel y OTAN, y por el otro Rusia, Bielorrusia, Hamas, Irak, Libia, Irán, Siria, países árabes, Pakistán, en fin, una serie de aliados tradicionales o históricamente próximos a Rusia y secundariamente a China y por un lado y a Estados Unidos por el otro. Porque da la sensación en estos últimos días que como que Estados Unidos no es un actor de este teatro, de estos teatros de guerra, ni de esta guerra que se precipita sobre el mundo, que ellos estarían ajenos, ellos son hombres de paz, ellos nunca se van a meter en quieren evitar toda guerra, toda atrocidad, y no se meten ni para pararla, ni para atenuarla, ni para evitarla. Parece que quieren vender esa imagen, pero no es así. Ellos están maniobrando y están operando Estados Unidos, Canadá, Panamá, sus satélites, Chile, Perú, Brasil, en fin, que son y no son, depende el cono sur, que son y no son, y estamos ahí haciendo méritos para ser considerados por lo menos algo, o que existimos por lo menos, haciendo presencia. Y por otro lado también China, Rusia, Panamá, Venezuela, Nicaragua y también en el cono sur. Más bien
son divisiones internas de los países entre estos actores secundarios. Pero claro, cada vez que los días avanzan, esto se va a ir poniendo más claro, porque las potencias y los poderosos del mundo o del barrio van a ir alineando y disciplinando a los países menos poderosos. Porque en última instancia esto es un alineamiento del poder y quiera o no, los países deben intervenir y si no intervienen por las buenas, intervienen por las malas, o presionados, o condicionados, o se les fabrican situaciones falsas, o ataques de falsa bandera, de forma tal que se alinean, para inducirlo a que se alineen rápidamente. Pero las cosas se están conformando. Fíjese que ha costado 2 años desde que comenzó la operación militar rusa en Ucrania, que ahora ha terminado y se está visualizando como una guerra entre la OTAN contra Rusia. La OTAN siempre hay que incluir a Estados Unidos como el bastón mayor de ese sector, de esa conformación. Estados Unidos es el jefe. Podría ser que Rusia sea el jefe de la otra facción confrontada con la OTAN. Entonces, la guerra se había iniciado o la habían fabricado entre Rusia y Ucrania. Pero después se alineó con Ucrania, se alineó la OTAN y se alineó particularmente los Estados Unidos, que proporcionó inmensas cantidades de armamento y de recursos financieros para sostener la guerra y sostener a Ucrania. De lo contrario, Ucrania ya hubiera dejado de existir. Pero no, todavía existe, maltrecha, pero todavía boquea. Entonces, ustedes ven, si vamos ahora al origen, a donde están los dos focos principales, porque este teatro de guerra principal evidentemente está representado por un un accionar militar, una confrontación militar muy importante, mucho más importante que la otra confrontación militar violenta que existe, que es en el Medio Oriente, que esa sería entre actores secundarios. Entonces, ustedes ven como nadie tampoco habla de estos temas en los, discúlpeme el término, pero tengo que usarlo porque cada vez me es más imposible retenerme. Esos programas pedorros de la televisión argentina, donde se habla y filosofa sobre la nada, toda la noche, todo el día, a cualquier hora. Es una cosa espantosa, que muchos en el mundo deberían ser condenados y a lo mejor a enloquecer pasándole los programas de la televisión argentina, porque son la nada, es la nada con hechura televisiva. Ese teatro principal de guerra que se conformó durante estos 2 últimos años, vamos ya para cumplir 3 en febrero del año que viene, está tomando el color de comprometer al todo continente europeo y al continente americano, norteamericano, es decir, América del Norte, Canadá y Estados Unidos. La masa de las operaciones se realizan en este mapa que ustedes se grafican, en este mapa
que ustedes tienen sobre el territorio de Ucrania. Ese es el Estado proxy, ese es el Estado que combate en nombre de la OTAN y en nombre de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y del sionismo también. Ese es el Estado proxy. Ahí se lleva por ahora el escenario de guerra, está dentro más o menos dentro de esos límites de Ucrania y desde hace 2 semanas en Rusia, en una insignificante porción de su, digamos, de su territorio, limítrofe con Ucrania, en la zona de Sumy. Si ustedes ven y hacen un gran esfuerzo, van a ver que en el ángulo superior derecho está señalado Kursk. Bueno, lamentablemente la penetración o el ingreso o digamos, o la operación militar que realizó Ucrania sobre Rusia con esa incursión en dirección a la ciudad de Kursk, ustedes le ven apenas con una flechita, se ve apenas con una flechita, esa es, y hay la punta de la flecha, si ustedes se fijan bien, yo traté de visualizarlo, el fondo está más azul. Bueno, esa partecita que está azul es, digamos, señala gráficamente los límites de la penetración ucraniana, apenas 12 a 15 kilómetros de profundidad dentro del territorio ruso en dirección Sumy, que es la ciudad que está del lado de la frontera ucraniana, debajo de ese círculo blanco, y Kursk, que está tapada precisamente por ese cartel para que se visualice bien. Bueno, esa es la famosa penetración o blitzkrieg que se supone que hicieron o que están haciendo, sosteniendo los ucranianos. Es decir que desde hace 2 semanas el territorio de Kursk, parte del territorio, una parte muy pequeña, pasó a ser parte del teatro de guerra. Si me pone de nuevo, señor director, el gráfico, sí. Y ustedes ven, si usted pone todo el mapa, señor director, la península de Crimea y su prolongación con esos territorios enmarcados entre el mar de Azov, el mar Negro y esos mares prácticamente interiores, y la península de Crimea, y todos esos territorios marcados con ese color marrón, eso correspondería a los territorios ucranianos ocupados actualmente por Rusia. Queda muy poco de la zona de Donbass para ser ocupada, para terminar de que Rusia ocupe eso. Falta muy poco. Están a punto de ser expulsados los ucranianos de todo el Donbass y de completar, digamos, Ucrania su avance hasta el Dnieper, y por lo tanto con eso, aparentemente, sería una fase importante de la guerra en la cual el triunfo ruso obviamente no va a poder desconocerse. Es un neto, hasta ahora, un neto territorio ruso. Si Rusia termina de ocupar eso en el término de 1 o 2 meses, evidentemente es una guerra triunfante y sería para Rusia una derrota y una humillación para la OTAN y para los Estados Unidos. Es así de claro.
Eso nunca se imaginaron que podía ocurrir, nunca. Bueno, esos territorios, así como lo estamos viendo y lo hemos visto de nuevo, y esos límites, digamos, del frente, tiene más o menos de territorio, vuelvo a repetir, cuyos límites están marcados con marrón, unos 1.200 kilómetros de frente, extensísimo. Y de ahí a Kursk, ustedes ven que no es una Kursk o la penetración que realizó o la incursión ucraniana en el territorio ruso, no está conexo, no está inmediatamente al lado o próximo a los territorios que están ocupados por los rusos en la frontera ucraniano-rusa. Están más alejados. Y no es que están muy cerca tampoco. Bueno, es decir que de hecho, el frente, con esta incursión ucraniana en territorio ruso, hasta que se mantenga, el frente está muy extendido, ya extendido mucho más todavía. Probablemente sean unos 400 kilómetros hasta el límite derecho o norte, digamos, de esta penetración. Bueno, es muy extenso, muy extenso. Es una guerra y una confrontación militar con frentes realmente amplios. Yo me imagino que en la escuela de guerra del ejército y de la Fuerza Aérea y la Armada estarán estudiando este tipo de guerra en frentes amplios, que son los que corresponden. Que nuestra estrategia y táctica militar, por lo menos la terrestre, de una vez por todas, en el ejército argentino, entre que esa es la doctrina sobre la cual nosotros debemos orientar nuestro arte de la guerra, en frentes amplios, amplísimos, para lo cual no tenemos ni el poder ni la capacidad humana de tener tanta cantidad de tropas y sostener en combate tanta cantidad de tropas para cubrir los frentes que tenemos, especialmente en cualquier sector de la Argentina, en cualquier sector de la Argentina. Por eso nosotros tendríamos que ser en América del Sur los reyes y dominadores del conocimiento en la táctica y en la estrategia del empleo terrestre de las fuerzas en frentes amplios, amplísimos. Bueno, y tener nuestro material de guerra adecuado a esas necesidades propias. Por lo tanto, una doctrina norteamericana no es aplicable a las necesidades de la guerra nuestra, porque nosotros operamos en frentes amplísimos, o vamos a operar, y no tenemos la capacidad logística ni industrial ni armamentista para hacer frente con facilidad a ese tipo de exigencia. Bueno, hecha esta aclaración, es evidente que estamos próximos a una definición de la guerra, o por lo menos a una fase importante, más especialmente porque ahora Ucrania tiene piedra libre para atacar con misiles la profundidad del territorio ruso. ¿Qué es lo que va a dar paso irreversiblemente, si las cosas siguen como hoy están, a la guerra nuclear? En algún momento Rusia se va a cansar, no va a soportar más las continuas provocaciones que está sufriendo desde hace 2 años, o casi 3 ya,
o vías a cumplir los 3 años, y por lo tanto en algún momento los rusos no sé si van a perder la paciencia o van a tener que hacer una nueva contabilidad de su poder y ver hasta qué punto pueden, digamos, no responder con armamento nuclear a las provocaciones occidentales, y se verá si se desata o no la guerra nuclear. En ese caso es obvio, parece que indicaría que Europa sería la que sufriría las mayores consecuencias de la guerra nuclear, y obviamente, seguramente eso se extendería a todo el hemisferio norte y en todo el mundo. Bueno, esta es una idea general como introducción, para que ustedes vayan viendo las posibilidades. Le quiero hacer esta aclaración respecto al frente del Donbass, que es el frente ruso-ucraniano o ucraniano-ruso. Y acá tenemos en el slide número 5 algunas consideraciones muy breves respecto al desarrollo de las operaciones. Continúa el avance lento, progresivo y de aniquilamiento físico por parte de Rusia respecto a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Otro detalle importante, ¿por qué hablo de que se está produciendo un desequilibrio muy favorable a los rusos? Ninguna de las grandes unidades de la reserva rusa, de la reserva militar, unidades de la reserva militar rusa, en este frente del Donbass, de Ucrania y Rusia, fueron desviadas para contener o para detener la incursión en Kursk. Los rusos no destinaron, no sacaron del Donbass de Ucrania unidades de reserva que no las utilizaban, no las mandaron a la zona de Kursk, trajeron para parar esa incursión y taponarla, trajeron todas tropas del interior de Rusia. No afectaron ninguna gran unidad destinada en el Donbass, es decir, las reservas rusas se mantienen como reservas y con predisposición a ser empleadas en ese teatro de guerra, no en Kursk. Lo contrario ocurrió en el frente ucraniano, en el bando ucraniano, que retiró entre 6 y 8 brigadas mecanizadas y motorizadas que las tenían en reserva a lo largo de esos 1.400 kilómetros o 1.200 kilómetros dentro de Ucrania, para que participaran en la ejecución de la incursión en Kursk. Sí, Ucrania debilitó casi la totalidad de sus reservas, las empeñó en una operación, en una nueva operación militar, en otra dirección, en dirección a Kursk y en territorio ruso. Es decir, que las unidades ucranianas que desde hace 2 años enfrentan a las unidades rusas, en este momento la relación del poder de combate se vio incrementada por parte de los rusos, porque los ucranianos retiraron de ese frente unidades que tenían en reserva y las destinaron, que eran las mejores unidades de combate, y las destinaron para ir a operar en la penetración o incursión de Kursk. Es decir,
los ucranianos en el Donbass están más débiles y en consecuencia los rusos, que no movieron reservas de ese lugar, están mucho más fuertes, lo cual, consecuentemente, se deduce que Rusia va a atacar próximamente mucho más ferozmente y más duramente a Ucrania en las próximas semanas. Y tiene con qué, porque no ha movido, tiene las mismas cantidad de unidades que las que tenían desde hace 2 años, que las ha incrementado y que por lo tanto están en condiciones, digamos, de ejercer esa superioridad en su beneficio. El general Cavoli, general norteamericano Cavoli, comandante de las fuerzas terrestres de Estados Unidos en Europa, en la OTAN, dijo que la OTAN nunca había imaginado el alcance y la escala de la violencia que estaba teniendo lugar en la guerra de Ucrania, en muertos y heridos. Esto es una confesión de parte muy importante y eso explica también la guerra de aniquilamiento o de desgaste, como le llaman, pero yo prefiero llamarla de aniquilamiento, que es el lenguaje apropiado, de aniquilamiento físico, es decir, de destrucción física, de materiales y hombres del ejército ucraniano. Es una cantidad enorme de muertos y heridos, enormes, que no reconoce antecedentes. Tal vez en algo en los frentes rusos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí hubo un combate muy cruento y donde los rusos perdieron varios millones de personas, de tropas, frente a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esto en otras palabras, se las traduzco. La OTAN o los occidentales no están acostumbrados ni se imaginaban que estaban abriendo la puerta a una guerra de esta característica en febrero del 2022. La OTAN, Estados Unidos y los demás socios y aliados de la OTAN nunca estuvieron preparados para una guerra de este tipo, lo cual es una gran desventaja también, no solo material, sino moral y tecnológica. Esto es muy importante y es por eso que ustedes van a encontrar explicación en la medida que vean este gráfico. La incursión de Ucrania en una escala mucho mayor, que yo he tratado de formarla manualmente, superponiendo partes aumentadas del mapa anterior. Fíjense, desde la ciudad de Kursk hasta la ciudad de Belgorod, que está al norte, probablemente 100, 150 o 200 kilómetros al norte del límite norte de las tropas rusas y ucranianas que en este momento combaten a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Es decir que Kursk estaría a unos 350, 400 kilómetros del norte de esas tropas que ya estaban combatiendo con los ucranianos desde mayo del 2022. Perdón, desde febrero del 2022. Fíjense que la ciudad de Sumy, que está rodeada con un círculo rojo, es la ciudad ucraniana
que es un nudo de comunicaciones y también una zona muy importante para reabastecer y suplir de elementos, con elementos logísticos a las tropas que han penetrado. Ahora ustedes ven bien, se ve un poco mejor ese color azul de la penetración dentro del círculo blanco, de la penetración ucraniana dentro del territorio ruso. Esa ciudad de Sumy, que es limítrofe prácticamente con Rusia, está duramente afectada, está siendo duramente afectada, y se están viendo los efectos de la destrucción y de la inhabilitación de los apoyos logísticos ucranianos para esa tropa que está del otro lado de la frontera. Por eso es muy difícil que los ucranianos puedan avanzar más de lo que ya lograron avanzar, apenas 12 kilómetros del límite. ¿Por qué? Porque no están recibiendo desde hace algunos días los abastecimientos necesarios. Reciben, pero no lo necesario. Y eso se va a empezar a sentir cada día más y sus necesidades logísticas cada vez van a ser más grandes. Y eso me temo, tal vez me equivoco, que va a provocar inevitablemente la retirada de esa zona de las tropas ucranianas en esa saliente de Kursk o en esa penetración de Kursk. Bueno, ustedes tienen acá dos imágenes. La zanja antitanca en Kursk, en una extensión de visión de 5 kilómetros de frente entre Lvov y el pueblo de Rilsk, a lo largo del tramo de la autopista de Kursk con Vodorov. Es una zanja antitanque continua de más de 5 kilómetros en este sector. Y este otro tramo que se ve acá, también de más de 5 kilómetros, que cortan o bloquean parcialmente espacios en los cuales podrían desplazarse o en dirección a la cual podrían desplazarse los ucranianos. Como ven, es un terreno muy adverso, un terreno llano, cultivado, no hay cubiertas, poco encubrimiento y que por lo tanto ahí la única protección que tienen es el poder de fuego de la artillería, de los morteros, de la aviación no, porque no, la aviación prácticamente hicieron esa incursión sin apoyo de aviación, porque no tienen aviación o su actuación es insignificante, por lo tanto no tienen apoyo de aviación, no pueden ir muy lejos y de ahí la debilidad de esta penetración. Difícilmente puedan llegar a Kursk, a la planta de energía atómica que está en Kursk, de la cual supuestamente era un objetivo de Ucrania. Por lo menos ese objetivo ya no lo van a alcanzar. Y no tienen tropas de refresco, de reemplazo para cumplir esa misión. Bueno, señores, vamos a seguir después de una breve interrupción. Voy a comentar algunos aspectos del video, de un video que he tenido la oportunidad de estudiar, de Scott Ritter. Scott Ritter es un norteamericano muy conocido en Estados Unidos en los ambientes militares. Fue inspector de armas nucleares en el conflicto contra Irak y trabajó con las Naciones Unidas también
para inspeccionar la existencia supuesta de armas químicas y nucleares en Irak. Es un hombre que entiende de esas cuestiones, entiende mucho, fue infante de marina, es un oficial de inteligencia brillante, es un hombre brillante, con muchos conocimientos, y estuvo destacado como inspector representando a Estados Unidos en Rusia para el control de las armas nucleares por los diversos tratados que había con Rusia y Estados Unidos respecto a los tipos de misiles que se habían comprometido solo a ese tipo, a fabricar solo ese tipo especificado en los tratados mutuamente. Él es un hombre muy vehemente, muy sanguíneo, un hombre, es un guerrero, por lo que aparenta, y me interesaría comentar algunas cuestiones que se salen de los esquemas así geopolíticos clásicos y habla, como decimos nosotros, en lenguaje llano, casi a calzón quitado. Obviamente es un hombre culto y obviamente no entra en esas, digamos, rispideces. Pero es bueno que ustedes lo descubran y sean ustedes mismos los que puedan valorar cada una de sus intervenciones diarias, que tienes varias por día en distintos canales de alternativa, que son los que realmente informan fidedignamente y con amplitud y con conocimiento. Muchas gracias. Ya volvemos en 5 minutos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, continuamos con el video número 26 para nosotros de este 28 de noviembre. En después de esta interrupción, había comenzado a comentarle sobre el señor Scott Ritter, un militar retirado, infante de marina norteamericano, un hombre que recomiendo, vuelvo a repetir, recomiendo que sea visto y buscado en YouTube y también en Telegram, porque también sale en Telegram, porque vale la pena escuchar los puntos de vista igual o similares o con una desenvoltura y sensatez estratégica, política y táctica muy parecida también a la del coronel retirado
del ejército norteamericano Douglas MacGregor, y a otros, al doctor Mearsheimer, que habla de política internacional, es decir, más o menos al coronel Wilkinson, 4, 5, 6 personas que sigo con alguna frecuencia por la sensatez de su pensamiento y por el valor de sus afirmaciones en un clima donde hoy prácticamente Estados Unidos pasó a ser una dictadura casi comunista. Sí, aunque algunos crean que yo estoy loco. Sí, casi comunista. Creo que es peor el comunismo norteamericano hoy en el gobierno que lo que era la Unión Soviética en 1991. Y sí, algunos se extrañarán, es que acá tenemos la ficha cambiada. Tenemos la ficha cambiada. Y hay que empezar a desandar ese camino de errores y de preconceptos, de prejuicios, ideología en la cual nos hemos formado décadas. Y ese seguidismo automático que tenemos los argentinos. El video del que yo me referí es el que les presento a continuación. Ahí están las señales para que ustedes puedan tomar cuenta de, si lo puede poner grande, señor director, para que todo el mundo lo pueda copiar, leer o hacer una imagen de copia. Bueno, yo he extraído, son comentarios que extraje de lo que se puede levantar en un video de las opiniones del señor Scott Ritter, que es difícil de seguir, pero que es muy claro al hablar. Esa es la ventaja que tiene. Así dice Ritter: pareciera que la OTAN y USA y Rusia van camino a la guerra. Los rusos no están amenazando con invadir Europa, como se sostiene en Europa y sostiene todo el sistema de publicidad occidental. Todo lo que Rusia ha hecho es vencer a la OTAN. Vuelvo a repetir, vencer a la OTAN en una guerra que comenzó la OTAN, pese a las propuestas y advertencias que le hizo Putin a Biden en diciembre del 2023, donde le estableció las líneas rojas de Rusia. ¿Cuáles eran? Y que, por supuesto, en febrero del 2022, perdón, me estoy refiriendo a 2022, no a 2023, diciembre del 2022. Del 2022 y en ese tramo hasta febrero del 2022, el señor Putin le fijó ciertas líneas rojas para negociar con los Estados Unidos. Fue desoído y como consecuencia de eso el primer paso fue la operación militar que se inició a fines de febrero del 2022 y que continúa hasta ahora, pero ya continúa como en una forma de guerra, no es una operación, no es una incursión o una penetración militar o una simple operación militar. Esto es una guerra sistematizada e intensísima. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Y por qué se llega a esta instancia? Es que la OTAN y los Estados Unidos no estaban preparados para sufrir grandes bajas por factores de sostenibilidad y por lo tanto se dio cuenta tarde de que no puede luchar contra los rusos cuando reconocen que los rusos tienen el mejor ejército
y la mejor manera de hacer la guerra moderna. Y es así, señores, todo lo que nosotros creíamos hasta hace 3 años, 2 años, de que lo mejor era de corte occidental, estábamos equivocados. Nosotros pensábamos conforme a la acción psicológica y a la propaganda occidental, y no a las realidades. Después de 3 años y de ver los resultados, vemos que efectivamente el ejército ruso era otra cosa distinta a lo que uno creía y en relación a los ejércitos occidentales. Y es muy superior, y así, es muy superior, una sorpresa, sí, es una sorpresa. Y que tienen el mejor ejército que Occidente también es una sorpresa, y es una realidad. Y que tienen mejor tecnología también es una realidad. Pero eso se vio a lo largo de casi 3 años. No es instantánea que se sacó a las 24 horas iniciada la operación militar rusa. Casi después de 3 años. Hay bastante de prueba. Bueno, Ritter sigue sosteniendo lo siguiente. En estas realidades de la guerra, lo único que Putin ha hecho es derrotar a la OTAN y a su proxy. El proxy es el mandante, el mandadero. El mandadero, el que hace el mandado de los norteamericanos. Ucrania respecto a Estados Unidos. Proxy es Ucrania. En su propio territorio. Putin ha humillado a la OTAN. La derrota de la superioridad tecnológica de la OTAN es innegable. Y sí, como yo les decía recién, es innegable. Están las pruebas. Se dieron cuenta tarde que la magia del tanque Abrams norteamericano, la magia del tanque Leopard alemán y la magia del tanque Challenger inglés, que fue efectiva solo hasta los años 90 y que 40 años después dejó de existir la supuesta superioridad tecnológica occidental sobre los rusos. Pareciera un contrasentido, porque a partir de los 90 se disuelve la Unión Soviética y queda más debilitada. Es obvio que eso ocurrió. Y no solo fue debilitada porque perdió muchos aliados y muchos recursos también que concurrían a su economía, sino que perdió en todo sentido, porque prácticamente Occidente se hizo cargo, de hecho, con Yeltsin, de la economía soviética, ex-soviética, de la nueva economía rusa. Y la economía rusa fue corrompida y pervertida conforme a los usos y costumbres de las democracias liberales de Occidente y a los usos y costumbres de la usura internacional. Eso es así. Alguien, dice Ritter, en la OTAN y en Estados Unidos, se está dando cuenta que esta aventura de la guerra es una locura. Es decir, que pueden estar apareciendo cada vez más avispados o dados cuenta o gente que reacciona frente a la realidad y frente a la realidad toma una postura y dicen, seguir esta guerra es una locura y profundizarla con una guerra nuclear es más locura todavía, es una extrema locura. Estados Unidos, sostiene Ritter, tiene aproximadamente 100.000 tropas en Europa. Esa cantidad no es suficiente para enfrentar a los rusos. La fuerza de despliegue rápido de 300.000 tropas que supuestamente dispone la OTAN
y los Estados Unidos existe solo en el papel, en este momento. Pero uno de los problemas que tiene la OTAN es que es una alianza militar en tiempo de paz. ¿Cómo se llevan las tropas desde el puerto, desde los puertos del Atlántico, de Europa, hasta el este, prácticamente sobrepasando el centro de Europa, hasta el límite con Rusia? Ahora que la OTAN, dice Ritter, se ha expandido a la frontera rusa, es decir, la OTAN ha llegado a la frontera rusa, cosa que nunca había llegado antes de 1991, ha llegado a la frontera con Polonia, con los estados bálticos, con la República Checa, con Hungría, con Rumania, con Finlandia, con Noruega, etc. Ahora, en esta situación en que ha avanzado mucho más allá de lo que había avanzado hasta 1991 y que había prometido a Rusia que no iba a avanzar, porque así fue el trato que hizo con los presidentes y los mandatarios europeos y de Estados Unidos, resulta que se dan cuenta que no hay infraestructura para apoyar esto y no hay tropas suficientes para ocupar esa frontera y esos espacios. No hay tropas suficientes y no hay infraestructura de comunicaciones y para el apoyo de todas esas tropas. Miren ustedes, miren, qué improvisación. Vienen a darse cuenta en el medio de la guerra que no tienen camino, ni infraestructura, ni aeropuertos, ni puertos. Ninguna de sus carreteras o los puentes han sido reforzados para soportar movimientos militares a gran escala, por lo que incluso una vez que permitiera que esto sucediera, la infraestructura colapsaría. No hay redundancia. La infraestructura de transporte o para el transporte y la movilidad es insuficiente. Rusia presentó un borrador de tratado de paz a los Estados Unidos y dijeron que de esa forma podríamos prevenir una guerra, hablando sobre llegar a relaciones equitativas entre ambas facciones o entre ambos poderes mundiales. En la discusión que los rusos tuvieron con los Estados Unidos, dijeron que lo que realmente temían, ellos, los rusos, era que se pondrían misiles en Ucrania y esos misiles van a atacar nuestras instalaciones estratégicas, porque cuando existía la Unión Soviética, Ucrania era parte de la URSS. Todas las cosas estratégicas, centros de comando, los hilos de misiles y todo estaba en el centro de Rusia, lejos de la OTAN. Ahora a la OTAN le tomó mucho tiempo llegar allí, pero cuando se une Ucrania a la OTAN y coloca estos misiles estadounidenses en la línea del frente, en la frontera, ahora pueden atacar el comando y el control estratégico de Rusia. Y Rusia advirtió en aquel entonces, antes de la guerra, si pones misiles en Ucrania, será una guerra. Nosotros pusimos misiles de ataque con un alcance de 300 millas en Ucrania y los ucranianos lo están usando para atacar objetivos en Rusia, objetivos al alcance de arco e incluye comando y control, radares, silos de misiles, instalaciones, cosas estratégicas, centros de comandos,
etcétera, etcétera. Rusia, y esto hay que escucharlo bien, no puede permitir que esto suceda. No pueden. Es de naturaleza existencial. Y si Ucrania comete un error en este momento, ahora, mientras hablamos, si Ucrania comete un error y dispara un misil que impacta en un centro de mando y control ruso, Rusia realmente bombardeará Europa, ahora mismo, mientras hablamos. Y entonces se pregunta Ritter y pregunta a sus interlocutores, y uno le pregunta, ¿no entiende Rusia que esto también significaría la aniquilación nuclear de Rusia? Ritter señala, Vladimir Putin ha abordado esto. Dijo, no comenzaremos la guerra. Tenemos una doctrina nuclear que es bastante clara, pero si nos golpean con armas nucleares o si usan armas convencionales que amenacen nuestra disuasión, tendremos que atacar. Ante la posibilidad que hubo y que realmente ocurrió, de que en los años, las décadas 60, 70 hasta 80, donde existía la Guerra Fría, realmente Ritter señala en su exposición en el video que los norteamericanos estábamos bastante muertos de miedo y teníamos previsiones en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y en todos los Estados Unidos y en Europa. Tomamos las previsiones y tomábamos las previsiones ante la eventualidad de un ataque, hacíamos ensayos, teníamos miedo de la guerra nuclear. Pero después de 1991, entramos en un periodo de tiempo en el que las armas todavía existían, pero la gente se olvidó de ellas. La gente se olvidó de tenerles miedo. La gente no cree que sean reales. La gente no puede imaginar que van a ser utilizadas. Dice Ritter, estoy aquí para decirles a todos en su audiencia que Estados Unidos, al igual que Rusia, tiene un plan de guerra nuclear. Ya saben cómo ganaremos la guerra nuclear. Esta es la parte más enfermiza, hacer la civilización más grande que queda en el planeta. Ahora algunas estimaciones dicen que estaremos caídos o debilitados al 40, al 30 o al 50% de nuestra capacidad actual. Pero mientras podamos ser la civilización más grande que queda, continuaremos con la dominación global estadounidense en un entorno postnuclear. Esa es la definición de victoria en una guerra nuclear. Y esta guerra nuclear podría suceder literalmente ahora mismo, mientras hablamos. Con esta serie de reflexiones que le hace Scott Ritter a sus interrogadores o al panel con el cual conversó, queda claro cuál es la posición, cómo él como norteamericano ve cuál es la postura de Rusia y que no se puede estar jugando, que no se puede estar tirando la monedita a ver si Rusia va a atacar o no atacar, o va a responder o no con armas nucleares. Hay que partir de la base, señala Ritter, de que lo va a hacer. Rusia lo va a hacer, porque se va a ver, no lo va a aceptar, que lo va a hacer. Y eso hay que tenerlo como algo seguro. Hay que partir de esa base.
de que va a haber una respuesta nuclear rusa que no deberían dudar. Por eso en algún momento, ya no es oportuno hoy, por razones de tiempo, explicarlo, pero si se dan las condiciones, haríamos todo lo posible para señalar la otra parte que yo no he citado, donde ahí él habla, si bien no es muy claro, por lo menos para uno que no es norteamericano, otros aspectos que él toca, que son muy pocos conocidos por el público general y que valdría la pena que todos tuviéramos por lo menos noticias de esas alternativas que presenta Ritter. Él dice, por ejemplo, señala la época, la presidencia de George Bush, después del 11 de septiembre, dijo que nunca podemos permitir que esto vuelva a suceder. Tenemos armas nucleares. Encontramos una manera de hacerlas relevantes nuevamente. Y ahora vivimos en un entorno donde ya no existía la Unión Soviética. No teníamos una amenaza y por eso comenzamos a usar nuestra supremacía nuclear como una forma de aprovechar el poder global y ahora tenemos tipos, dice Ritter, que han reimaginado en este periodo en que pasó eso, entre el 11 de septiembre y la actualidad, donde no hubo Guerra Fría, pero hubo armas nucleares, y estaban las armas nucleares, estaban, digamos, disponibles, estaban preparadas, estaban en aptitud de ser usadas. Y por lo tanto, él dice, han reimaginado a cómo utilizar ese poder global nuclear y hacerlo jugar como amenaza respecto a Rusia y a los otros poderes que compiten con el poder, por el poder mundial con los Estados Unidos. Por eso dice, comenzamos a usar nuestra supremacía nuclear como una forma de aprovechar el poder global y ahora tenemos tipos, se refiere a personas, a funcionarios, probablemente también congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo norteamericano, que han reimaginado la guerra nuclear usando los mismos modelos que usamos en el pasado, es decir, en los años 60, que cuando vamos a la guerra, si efectivamente hubiera llegado un intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos y China. Nuestro objetivo, en ese caso, o de esa élite, es mantener intacta una cantidad suficiente de nuestra civilización para que seamos la civilización sobreviviente más grande mientras destruimos el resto del mundo. ¿Se entiende ahora? Esto es más crudo, es más duro, es más claro, obviamente. Ritter habla claro, es más claro, traduce con claridad qué es lo que está en disputa y qué es lo que está en juego y de qué son capaces. Ellos creen que expresan y son los representantes y defensores de la civilización más grande del mundo y que esa civilización, lo que sobreviva de un intercambio nuclear de esa civilización, la que sobreviva debe ejercer el poder remanente sobre el resto de lo que queda del mundo, sobre lo que queda del mundo. Es decir, que están pensando
que el mundo se va a destruir en gran parte, pero que ellos deben sobrevivir para seguir ejerciendo la supremacía sobre lo que ha quedado, sobre los restos que han quedado del mundo. Esto es muy crudo, es muy serio la opinión de él, la interpretación, es lo que él interpreta. ¿Qué es lo que está pasando en las élites norteamericanas? ¿Por qué salen ahora con esto y no salieron en los años 60, 70, 80 y salen ahora 40 años después o 50? Y acá hay otra opinión que emite. Él acá en este otro párrafo dice lo siguiente: Joe Biden lo sabe porque ha estado en el Senado, fue vicepresidente cuando se postuló para presidente. Dijo que quería cambiar la postura nuclear de Estados Unidos a un modelo de solo disuasión, lo que significa que de un solo uso, que solo tenemos armas nucleares para una cosa, y es que si nos arrojan armas nucleares, usaremos armas nucleares contra ti. Ese es el único uso prometido que haría esto. Fui a una reunión del INF, Fuerzas Nucleares Intermedias, reunión donde toda la gente de control de armas, de los inspectores, de los negociadores estaban allí, y trajeron a un alto funcionario de la administración que pidió permanecer en el anonimato. Y nosotros le hicimos las preguntas. Los tipos que se deshicieron de las armas nucleares, es decir, de ellos, que eran toda gente especialista sobre armas nucleares, y que son los únicos que en Estados Unidos saben algo sobre el control de armas nucleares, le expresamos que el presidente se había postulado en esta plataforma. Es decir, ¿por qué no hizo el cambio de la doctrina nuclear? Él es el comandante en jefe. ¿Por qué no cumplió esta promesa? La promesa más crítica. Dijeron que bueno, la agencia interna no estaba lista para esta hora. Es decir, que hay una agencia interna que él no lo define, pero no lo explicita. ¿Qué es eso? Que es ultra secreto, tan secreto que el funcionario no se quiso dar a conocer. ¿Quién era? Y dice que la respuesta fue que la agencia no estaba en condiciones de hacer ese cambio cuando Biden salió finalmente electo presidente. Y le pregunta: ¿votaste por la agencia interna en las últimas elecciones? Es decir, ¿vos votaste por esa agencia interna? ¿Estaba en una lista? ¿Lo viste en la boleta electoral? La agencia interna, entonces, esa es una agencia interna, él dice que es una agencia del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, de la CIA, básicamente, esos tres grandes departamentos. Y dicen que, dice Ritter, básicamente eso se llama el establishment. Conforman un grupo, una camarilla, y ellos controlan la seguridad nacional. No fueron votados por nadie, son parte de la administración. Evidentemente eso es una organización secreta. Será estatal, pero es secreta. No es solo la CIA.
es también el Departamento de Energía, es decir, el Departamento o Ministerio de Energía, que es la que controla todo lo relacionado con el problema atómico nuclear en Estados Unidos. Es la Secretaría de Estado y el Departamento de Defensa. Son personas seleccionadas para conformar esa agencia llamada interinstitucional, la agencia interinstitucional, y ellos controlan la seguridad nacional de los Estados Unidos, esa agencia interinstitucional, que no estaba lista en ese momento. Entonces él se dice, bueno, Dios mío, no podría el presidente simplemente decir, oye, agencia interinstitucional, está despedido, están todos despedidos, porque ustedes están ahora, quedan desempleados y contrataré personas que estén listas para hacer el trabajo que he pedido. Dice, Joe Biden retrocedió, porque todos los presidentes retroceden, porque no se puede enfrentar al establishment, y ese es el problema. Bueno, absolutamente, ya conocen la ironía aquí, pero agrega, pero la ironía es que todos estos tipos que se han enamorado de la guerra nuclear, ahora piensan que toda esa infraestructura todavía existe. Piensan que van a vivir, pero lo que no se dan cuenta es que cuando terminó la Guerra Fría, dejamos de financiar lo que solía entrenar como bombero la respuesta a materiales peligrosos. Haríamos operaciones de rescate ferroviario en uno de esos lugares donde solían tener una línea de tren que entraba a un túnel en el medio de una montaña, donde llevaba a todos los congresistas, todo lo que había allí para esconder. Bueno, cerraron esa instalación, no la han mantenido, es naftalina y nosotros he estado usando esas vías para entrenar sobre el descarrilamiento, y estos tipos creen que si tienen una guerra nuclear se subirán a un tren que los llevará a algún lugar donde vivir. Aparecerán en uno de estos túneles, de estas instalaciones, y se dan cuenta de que los filtros no han sido reparados y que la radioactividad va a bajar. Dijeron, bueno, eso no puede suceder. Ustedes no financiaron el servicio de los filtros, el suministro de agua no se ha repuesto, todos vamos a morir, y solo espero seguir vivo cuando se les ocurra que se equivocaron, que pensaron que iban a ser parte del 30% para sobrevivir, y se dieran cuenta de que nadie sobrevive, porque nadie está listo para lo que una guerra nuclear traerá a este mundo. Bueno, con esta última lectura de este último párrafo, bueno, doy por concluido esta última introducción para dar una idea más acabada de las realidades. Por eso yo he titulado a estos slides que he estado presentando las realidades de la guerra, y tendría que haber agregado nuclear. Efectivamente, hemos estado hablando en estos 10 slides de la guerra nuclear. Se sobreentiende que el tema ha sido la guerra nuclear. Entonces, finalmente la conclusión pareciera ser que dentro de los Estados Unidos hay dentro de la élite que maneja las palancas del poder norteamericano,
hay una élite llamado el establishment, bueno, siempre se llamó el establishment a ese sector selecto, grupo de personajes secretos o el Estado profundo, bueno, que ellos han rediseñado o han vuelto a rediseñar la guerra nuclear para usarla en su beneficio, usar ese poder nuclear en beneficio de ese sector supuestamente de los Estados Unidos, pero realmente es en beneficio de las élites que controlan y gobiernan los Estados Unidos. No es para el pueblo norteamericano, eso es para las élites, para sacar ellos la ventaja del uso y el manejo y la amenaza y las consecuencias de la guerra nuclear, creyendo de que todo estaba en funcionamiento, de que los filtros de aire funcionaban, que el aire entraba y purificaba el aire contaminado con radioactividad, que el agua también estaba purificada, que los caños estaban perfectos, que las bombas funcionaban, y eso no funcionó por décadas, porque eso, después que terminó la amenaza nuclear y la supuesta Guerra Fría, eso dejó de haber presupuesto, dejó de haber empleados que hicieran el mantenimiento, y esos fastuosos y enormes ciudades enterradas en las montañas, creo que están en las rocallosas la mayoría, en esos búnkeres que entran a los cerros o a las montañas, y eso no funciona. Evidentemente pareciera por el relato de Ritter que hasta incluso entra a la montaña un tren completo, como seguramente algunas veces se habrá practicado llevar al Congreso al completo para que viva en esos búnkeres antiatómicos en las montañas, en la costa oeste. Pero parece que acá Scott Ritter, le está dando un baño de realidad. Nada que haga el funcionamiento eficiente y a las finalidades para los que fueron hechos esos túneles, para supervivir, está funcionando y no tiene capacidad de funcionar a corto plazo y requerirá grandes inversiones para ponerlo y actualizarlos nuevamente. Es decir, que la idea que tiene esa élite, ese 30% de sobrevivir y de ser el 30% del mundo dominante que controle al resto de lo que quede, de lo poco o mucho que quede, no creo que quede mucho, pero que quede del mundo va a ser suficiente. Bueno, estimado amigo, esto es muy duro el tema este. Es muy duro, también no es fácil explicarlo, no es fácil tampoco imaginarse, pero yo le hago un recuerdito nada más, un sobrevuelo sobre cosas que hemos hablado varias veces, los tiempos finales. Lo que Ritter en última instancia estuvo tratando de explicar es parte de los tiempos finales. Es parte de lo que expresa textualmente nuestro Señor Jesucristo en su discurso escatológico. No es ninguna novedad, lo dice Él, que dice que previa a su venida va a haber un tiempo final tremendamente peor que lo que ocurrió en la época de Noé y que no va a volver nuevamente a algo semejante. Bueno, yo creo entender a nuestro Señor Jesucristo ese párrafo como lo explica, creo que es claro, algo tremendamente peor de lo que ocurrió en la época de Noé y que no va a ocurrir nuevamente en el mundo, en la historia del mundo. Yo creo que esto que Ritter no hace ninguna mención a ese hecho,
de carácter y de inspiración religiosa y con finalidad religiosa y netamente espiritual, yo creo que están hablando de la misma cosa. Yo no sé si Ritter a qué religión pertenece, ni sea qué, digamos, sentimientos y prácticas religiosas realiza. Desconozco esa parte, nunca le oí decir nada, ni una sola palabra. Lo único que sí he escuchado que tiene una versión, digamos, una concepción y una cosmovisión crítica sobre el sionismo, y que en alguna medida pareciera ser que en algún momento de su carrera, o él no pudo seguir avanzando o ascendiendo a jerarquías superiores, precisamente por la persecución en función de las críticas que él ha hecho al sionismo, pero nada más, no amplía ni dice nada más. Bueno, estimados amigos, este es un tema arduo, difícil, a mí me cuesta también manejarlo y tratar de entenderlo y de transmitirlo. No sé si lo he logrado, pero me parece... Yo no he oído a nadie en Argentina hablar de este tema, ni a nadie que hable en el castellano hablar de este tema, ni en un video, ni en una película, ni en un escrito, nada. Esto que dice Ritter, este relato de lo que puede ocurrir, de que superviva un 30% de la civilización y el resto sean los remanentes, bueno, creo que eso tiene algo que ver con los tiempos finales o el tiempo final o el fin de los tiempos. Creo que tiene algo que ver. Tiene algo que ver con el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora hay tal vez más razones que hace 2 horas previas de seguir confiando en Dios nuestro Señor, en Cristo Jesús, Rey y Dios nuestro, sin olvidarnos nunca de que nada se puede hacer sin Dios. Nada se puede hacer apartado de Dios. Y en estos temas que son muy trágicos, su tratamiento e imaginarse las consecuencias de lo que uno está hablando, peor. Creo que nos debe abrir la esperanza de que Dios nos ayude con su misericordia y su comprensión y ponga fin en algún momento a las influencias negativas y totalmente destructivas de Satanás, del diablo, de los espíritus malignos, que son los que promueven esta hecatombe universal, creyendo que van a poder destruir la creación de Dios. Creo que después de estos tiempos finales, o del tiempo final, o del Apocalipsis, va a haber como una nueva creación, el equivalente tal vez de una nueva creación, tal vez más atenuada que una nueva creación, pero hay que ir pensando para los que sobrevivan que no vamos a tener este mundo que vemos hoy si salimos de acá o si permanecemos acá adentro. No creo que tengamos. Va a ser otro mundo, mucho más primitivo, como lo fue en la época de la creación. Muchas gracias, estimado amigo.
confianza y fe en Dios y en la protección de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María Inmaculada. Hasta pronto.